Había trabajado y ahorrado cada centavo durante años, sacrificando cosas que ni siquiera sabía que extrañaría, todo para ayudar a mi hijo a cumplir un sueño, tener su propio departamento. Lo veía entrar y salir de su antiguo apartamento, cargando cajas y sueños, y me sentía feliz, orgullosa, convencida de que estaba haciendo lo correcto. El día en que él finalmente se mudó con su esposa, me sentí como si el mundo me diera un abrazo y me susurrara que mi esfuerzo había valido la pena. Hasta que abrí la puerta del que creía nuestro pequeño paraíso familiar, y me encontré con una barrera invisible, una frialdad que jamás había visto en la mujer que ahora era su esposa. «Tú, no deberías estar aquí», dijo ella, con una sonrisa helada que escondía algo mucho más oscuro. «Esto es nuestro espacio». El golpe fue tan inesperado como brutal. Mi hijo, el hombre que yo había criado con tanto amor, permanecía inmóvil, incapaz de decir una palabra, como si estuviera atrapado en un hechizo que no entendía. «Pero, yo ayudé a comprar este departamento», intenté decir, mi voz temblando. «Todo esto es gracias a mí». Ella me miró con desprecio y, con una calma que parecía ensayada, pronunció las palabras que me perforaron el alma. «No tienes derecho a estar aquí. Eres un estorbo». El mundo a mi alrededor se volvió borroso. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. La mujer que había llegado a mi vida como una promesa de felicidad, resultó ser un muro de hielo que me empujaba a la calle. Sin embargo, mientras caminaba por la acera, con las llaves del departamento todavía en la mano, un pensamiento comenzó a calar en mi mente. Había algo más detrás de su odio, algo que mi corazón de madre se negaba a aceptar, pero que mi instinto gritaba con urgencia. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad, sentí un frío que no venía del viento, una sospecha que crecía en silencio. Y algo me decía que lo que parecía ser una traición de palabras sería apenas el principio de un engaño mucho más profundo, capaz de destruir todo lo que había construido para proteger a mi hijo. Los días siguientes fueron un infierno disfrazado de rutina. Mi hijo parecía encantado por la novedad de su departamento, ajeno al torbellino que me había arrojado a la calle con una sola frase. Y ella caminaba por aquel espacio como si fuera un reino conquistado, con esa sonrisa perfecta que escondía algo que yo aún no podía nombrar. No podía quedarme de brazos cruzados. Había algo en sus ojos, en la manera en que me miraba de reojo, que gritaba secreto y traición. Sentí que debía descubrirlo, aunque me doliera. Así que empecé a observar, a escuchar, a buscar detalles que me confirmaran lo que mi instinto ya me decía. Había algo más detrás de su aparente perfección. Un día, mientras le llevaba a mi hijo una caja de libros que había olvidado, noté que el departamento estaba extrañamente silencioso. Abrí la puerta con cuidado y vi algo que hizo que mi corazón se acelerara, un mensaje en su teléfono que dejó olvidado sobre la mesa. Era breve, pero suficiente para ponerme alerta. Todo salió perfecto. Nos vemos mañana. Nadie sospecha nada. Mis manos se congelaron. ¿Nos vemos? ¿Qué secreto ocultaba? Mi mente comenzó a girar sin control. Cada sonrisa fingida, cada abrazo calculado que había observado en los últimos días, ahora cobraba un nuevo sentido. La traición no era solo hacia mí, estaba dirigida hacia mi hijo. Sentí una mezcla de miedo y determinación. Si alguien había engañado a mi hijo, yo tenía que descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. Empecé a preguntar discretamente, a buscar pistas entre vecinos, conocidos y amigos que pudieran darme indicios. Cada fragmento que encontraba confirmaba lo que mi corazón temía. Algo se estaba tejiendo a sus espaldas, un engaño que podía destrozar la vida que mi hijo creía perfecta. Esa misma noche, mientras caminaba sola por la ciudad, un pensamiento me martillaba la cabeza. ¿Y si todo esto no era solo infidelidad? ¿Y si ella había planeado cuidadosamente cada paso para quedarse con lo que yo había ayudado a construir? La idea me horrorizaba, pero también me dio fuerza. Sabía que debía actuar, que debía proteger a mi hijo de la traición antes de que él mismo se convirtiera en víctima de la mujer que decía amarlo. Porque, por primera vez, entendí que aquel departamento no era solo un espacio físico, sino un tablero donde se jugaba un juego mucho más peligroso que yo jamás había imaginado. Y yo estaba decidida a ganar, aunque eso significara enfrentarme cara a cara con la mentira más dolorosa de mi vida. No podía dormir. Cada noche me encontraba revisando cada conversación que mi hijo tenía conmigo, cada comentario que había escuchado de vecinos y amigos, buscando un hilo que me llevara a la verdad. Sabía que debía ser cuidadosa. Si lo hacía mal,
Podría perder la confianza de mi hijo para siempre, y él seguiría caminando directo hacia la trampa que ella había preparado. Una tarde, mientras pasaba frente al departamento bajo la excusa de recoger unos documentos que mi hijo había olvidado, noté algo extraño. La puerta de servicio estaba entreabierta. Mi corazón dio un vuelco. Nadie sabía que aún tenía acceso a ese departamento. Nadie, salvo ella misma, la mujer que ahora se creía dueña de todo. Con pasos silenciosos, entré. El aroma familiar del café recién hecho mezclado con la fragancia de ella me golpeó como un recordatorio de que estaba entrando en territorio enemigo. Cada rincón estaba demasiado ordenado, demasiado perfecto, como si cada objeto hubiera sido colocado para demostrar que yo no tenía lugar allí. Pero mis ojos buscaron más allá de las apariencias. En la mesa de la cocina, su bolso descansaba abierto. Mi curiosidad fue más fuerte que el miedo. Saqué cuidadosamente su teléfono sin tocar la pantalla, y allí estaba, una serie de mensajes que confirmaban mis peores sospechas. Mensajes que hablaban de encuentros clandestinos, secretos ocultos, planes cuidadosamente elaborados para manipular a mi hijo y quedarse con todo. El mundo se me cayó encima. Cada sonrisa fingida, cada abrazo cálido que había observado días antes, ahora tenía un precio horrible, la traición directa hacia mi hijo. Sentí que la sangre me hervía y las manos se me temblaban. Debía actuar rápido. Pero mientras me disponía a confrontarla, escuché el sonido de pasos detrás de mí. Mi corazón se detuvo. Ella estaba de regreso, y yo estaba atrapada en el departamento que me había echado sin piedad. Su mirada se cruzó con la mía, y en sus ojos vi el mismo desprecio que me había expulsado días antes. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, con voz cortante y una calma que me heló la sangre. No había margen de error. Cada palabra que dijera, cada movimiento, podía sellar el destino de mi hijo. Y en ese instante comprendí algo aterrador. El juego que ella había comenzado estaba a punto de volverse mortal. El silencio que siguió fue insoportable. Cada segundo parecía una eternidad, y yo podía sentir cómo su mirada me atravesaba, evaluando cada gesto, midiendo cada palabra. Sabía que no podía retroceder, que si daba un paso atrás, perdería la única oportunidad de salvar a mi hijo de un engaño que aún él desconocía. «Vine por mis cosas», dije, tratando de sonar tranquila, aunque el temblor de mi voz me traicionaba. «Nada más». Ella rió, un sonido agudo que resonó en cada pared del departamento. «Tus cosas ya no están aquí», dijo, con esa seguridad arrogante que siempre había odiado. «Y, sinceramente, no sé por qué sigues apareciendo. Esto no es tu lugar». Mi corazón latía con fuerza, pero no podía dejar que el miedo me dominara. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto que hacía, tenía que ser calculado. Porque estaba empezando a ver el tablero completo. Este departamento no era solo un espacio físico, era un escenario donde mi hijo era la pieza más vulnerable. Salí del departamento esa vez con una mezcla de furia y resolución. No podía enfrentarla directamente sin tener pruebas suficientes, pero tampoco podía quedarme de brazos cruzados. Comencé a reconstruir cada momento sospechoso, cada conversación, cada pequeño indicio que había ignorado antes. Me senté en mi sala, con libretas, fotos, capturas de mensajes, todo para tener un caso sólido que pudiera abrir los ojos de mi hijo sin destruirlo emocionalmente. Mientras organizaba la información, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. No bastaba con confrontarla, tenía que exponerla de manera que él viera la verdad con sus propios ojos. Y si ella creía que podía manipularlo para siempre, estaba a punto de descubrir que subestimaba a una madre dispuesta a todo. Los días siguientes fueron un juego de paciencia. La observaba desde lejos, escuchaba discretamente, recopilaba pruebas sin que ella sospechara. Cada mensaje interceptado, cada movimiento extraño, me acercaba más a la evidencia que necesitaba para desmantelar su mentira. Y entonces, un correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada. Uno que parecía inofensivo, pero que contenía la prueba definitiva, fotos y mensajes que confirmaban que la mujer que había expulsado a una madre de su propio hogar estaba engañando a mi hijo de manera sistemática, manipulando su confianza y construyendo una vida basada en mentiras. Mi corazón se llenó de una mezcla de alivio y temor. Finalmente tenía lo que necesitaba, pero la confrontación inevitable se acercaba, y sabía que las consecuencias serían devastadoras. Porque cuando mi hijo descubriera la verdad, nada volvería a ser igual. La noche en que decidí actuar, mi corazón parecía una tormenta en mi pecho.
Cada pensamiento se repetía como un tambor. Debo proteger a mi hijo. Debo proteger a mi hijo. Todo lo demás era secundario. Todo. Volví al departamento con cuidado, mis manos firmes aunque la tensión me recorría desde la cabeza hasta los pies. Esta vez no había excusas, no había medias palabras. Tenía pruebas, evidencia concreta de la traición de la mujer que había osado llamarme estorbo y echarme de lo que yo había ayudado a construir. Ella estaba en la sala, acomodando cojines con esa calma arrogante que tantas veces había querido arrancarle de golpe. Me vio entrar y arqueó una ceja. ¿Otra vez aquí?, preguntó, fingiendo sorpresa. ¿No aprendiste la primera vez que esto no es tu lugar? Sí, lo aprendí, dije, y por primera vez mi voz no tembló. Pero esta vez, vine por la verdad. Su sonrisa desapareció un instante, como si por primera vez dudara de su poder. Y yo lo noté. Sentí que tenía la ventaja, pero también sabía que debía moverse con cuidado. Saqué mi teléfono y mostré algunas capturas de mensajes, fotos y correos electrónicos. Todo esto, dije, no es lo que le mereces a mi hijo. Y tú lo sabes. Ella palideció un segundo, pero rápidamente se recompuso. No tienes idea de lo que estás diciendo, replicó con una voz fría, intentando recuperar el control. Oh, sí tengo idea, contesté, con una calma que escondía mi rabia. Sé que has estado engañándolo. Sé que has construido toda tu vida con él basada en mentiras. Y ahora, él va a saberlo. En ese momento, escuché pasos. Mi hijo apareció en la entrada, confundido, con esa expresión de inocencia que me rompía el corazón. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando entre los dos con ojos que aún confiaban ciegamente. Mi cuerpo tembló, pero no podía dejar que su inocencia fuera otra víctima. Hijo, dije, tomando aire, hay algo que debes saber. Algo que ella ha estado ocultando, desde el principio. Ella abrió la boca para mentir, para intentar manipular la situación, pero esta vez no tendría la última palabra. Mis pruebas estaban ahí, y mi determinación también. Todo esto es falso, dijo, intentando mantener la calma. No, no lo es, respondí, mostrando los correos y mensajes. Todo esto lo confirma. Y necesito que veas la verdad por ti mismo. Mi hijo retrocedió un paso, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Su mirada pasó de ella a mí, buscando consuelo, buscando explicaciones. Y yo supe, en ese instante, que el camino que habíamos recorrido juntos hasta ahora había llegado a un punto de no retorno. Porque, a veces, descubrir la verdad duele más que cualquier mentira, pero también es el primer paso para salvar lo que realmente importa. El silencio que siguió a la revelación fue casi insoportable. Mi hijo estaba paralizado, como si el mundo se hubiera detenido alrededor de él. Su mirada oscilaba entre los mensajes en mi teléfono y la mujer que había creído conocer, incapaz de procesar la traición que ahora se desplegaba ante sus ojos. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste?, murmuró, su voz quebrada por la mezcla de incredulidad y dolor. Ella no respondió de inmediato. Se apoyó contra la pared, intentando aparentar calma, pero su respiración traicionaba la tensión que yo sabía que sentía. Cada segundo que pasaba era un hilo más que deshacía la ilusión que ella había tejido durante meses. No es como crees, dijo finalmente, con un hilo de voz, mientras buscaba cualquier manera de recuperar el control. No te entiendes. No me entiendes tú. Exploté, la rabia y la protección por mi hijo me dominaban. Has mentido, manipulado y engañado al hombre que más amas, y al que juraste cuidar. Mi hijo me miraba, sus ojos brillaban con lágrimas que se negaban a caer. Por primera vez, sentí su miedo, su confusión, y supe que cada sacrificio que había hecho para protegerlo no había sido en vano. Era hora de que enfrentara la verdad, aunque fuera dolorosa. Hijo, dije, acercándome a él con cuidado, tomando sus manos entre las mías. Mira esto. Cada mensaje, cada encuentro secreto, todo es real. Necesitas verlo con tus propios ojos. Sus dedos temblaban mientras deslizaba la pantalla de mi teléfono. Cada evidencia lo golpeaba como un martillo invisible. Cada mentira revelada hacía que su confianza en ella se desmoronara, y podía ver el dolor en cada línea de su rostro. ¿Por qué?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Lo intenté, dije, conteniendo las lágrimas.
Pero ella me echó del departamento, tratándome como si no valiera nada. Pero nunca dejé de amarte ni de querer protegerte. Por eso estoy aquí ahora, para que veas la verdad antes de que sea demasiado tarde. Ella trató de intervenir, de suavizar las cosas, de manipular las emociones de mi hijo, pero esta vez no funcionó. Yo estaba allí, firme y decidida, y cada mentira que decía era un clavo más en su propio ataúd. Mi hijo respiró hondo, finalmente enfrentando la traición, y por primera vez desde que la vi por primera vez como su nuera, supe que la mentira de ella había llegado a su fin. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. El departamento, que antes había sido un símbolo de ilusión y felicidad, ahora estaba impregnado de verdades dolorosas. Mi hijo permanecía en silencio, procesando cada detalle, cada evidencia que lo había obligado a ver que la mujer en la que confiaba no era quien decía ser. «Mamá», dijo finalmente, su voz cargada de una mezcla de tristeza y alivio. «Gracias por no rendirte. Gracias por estar aquí». Sentí un peso inmenso levantarse de mis hombros. Era como si años de preocupaciones, sacrificios y miedo se condensaran en aquel simple gracias. Me acerqué a él y lo abracé, sintiendo como por primera vez después de días podía respirar tranquila. «Siempre voy a protegerte», susurré, apoyando mi frente contra la suya. «Aunque a veces no entiendas por qué hago lo que hago, siempre será por ti». Él me miró y vi algo en sus ojos que me dio esperanza, claridad, determinación y, sobre todo, amor. El dolor de la traición estaba allí, sí, pero también la certeza de que juntos podrían superar cualquier mentira. Mientras tanto, ella permanecía en el mismo lugar, su orgullo y arrogancia desmoronándose con cada mirada acusadora que mi hijo le dirigía. Finalmente comprendió que ya no tenía poder sobre nosotros. «No tienes derecho a seguir aquí», dijo él, firme esta vez, con la seguridad que yo sabía que necesitaba recuperar. «Tu mentira ha terminado». Ella intentó replicar, pero su voz se quebró y su postura vaciló. Por primera vez, vi vulnerabilidad donde antes solo había cinismo. Y entonces comprendí algo importante. No se trataba solo de ganar un conflicto, sino de proteger a mi hijo, darle las herramientas para que él mismo decidiera qué era mejor para su vida. Pasaron las horas y, poco a poco, comenzamos a hablar. Sobre la mentira, sobre la traición, sobre cómo reconstruir la confianza y sanar las heridas que ella había dejado. No fue fácil, y sé que todavía quedaba mucho camino por recorrer, pero por primera vez sentí que la verdad nos daba poder, y que nada ni nadie podría arrebatarnos lo que habíamos construido juntas madre e hijo. Esa noche, mientras mirábamos la ciudad desde la ventana del departamento, comprendí que la verdadera fuerza no estaba en las paredes ni en el dinero invertido, sino en el amor que nos unía y en la valentía de enfrentar cualquier traición que amenazara destruirlo. Y supe, con certeza absoluta, que mientras estuviéramos juntas, ninguna mentira podría jamás separarnos de nuevo. El día que finalmente decidimos enfrentarla de manera definitiva, su arrogancia parecía casi tangible. Creía que aún podía manipular la situación, que las mentiras cuidadosamente construidas durante meses todavía tenían algún poder sobre nosotros. Pero esta vez, madre e hijo estábamos unidos, y eso la dejaba indefensa. Entramos al departamento con paso firme. Mi hijo caminaba a mi lado, con esa mezcla de tristeza y resolución que me recordaba cuánto había crecido y cuán consciente era de la traición. Ella nos miró, y por primera vez vi miedo en sus ojos, un miedo que antes había sido desconocido para ella. «No tienes derecho a estar aquí», dijo, intentando mantener la compostura. «Esto es nuestro». «Ya no», interrumpí, mi voz firme como nunca antes. «Este lugar fue comprado con esfuerzo, con amor y con sacrificio. Y tú lo has mancillado con mentiras. No tienes derecho a quedarte aquí ni un minuto más». Mi hijo tomó la palabra, su voz segura y clara. «Has jugado con mi confianza, con mi vida. Cada palabra que dijiste, cada gesto que fingiste, todo era mentira. No quiero verte nunca más». Ella retrocedió, incapaz de sostener nuestra determinación. Intentó argumentar, suplicar, pero cada intento solo dejaba más clara su traición. Finalmente, derrotada, recogió sus cosas en silencio y abandonó el departamento. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco que resonó como un símbolo de justicia. Nos quedamos en silencio unos minutos, solo respirando. El peso de la traición todavía estaba ahí, pero también la claridad de que la verdad había triunfado. Mi hijo me miró, y pude ver un brillo en sus ojos,
confianza, gratitud y alivio. Gracias, mamá, dijo, abrazándome con fuerza. No sé qué habría hecho sin ti. Siempre estaré aquí, le respondí, con el corazón lleno de orgullo y amor. Siempre. Esa noche, mientras organizábamos el departamento y comenzábamos a reconstruir la vida que ella había intentado destruir, comprendí algo fundamental. Las mentiras pueden parecer poderosas, pero el amor y la verdad siempre son más fuertes. Miré a mi hijo, y por primera vez en días, sonreímos juntos, sabiendo que lo peor había pasado y que, a partir de ese momento, nada ni nadie podría separarnos nuevamente. El engaño había terminado. Nuestra vida comenzaba de nuevo. Los días que siguieron fueron una mezcla de alivio y reconstrucción. Mi hijo y yo nos dedicamos a recuperar la armonía que la traición había intentado destruir. Cada rincón del departamento parecía un recordatorio de lo que habíamos perdido, pero también de lo que estábamos reconstruyendo. Empezamos con lo más sencillo: ordenar el lugar a nuestro gusto, redecorar, colocar detalles que recordaran que este hogar era nuestro, y no de alguien que solo había sembrado mentiras. Mientras colgaba cuadros en la pared, mi hijo se acercó y me abrazó por detrás, susurrando: «Mamá, gracias por no rendirte. Por todo». Sentí un nudo en la garganta, porque sabía que ese todo incluía cada sacrificio, cada lágrima, cada noche en vela preocupada por él. Pero no todo era calma. La sensación de vulnerabilidad permanecía. Ambos sabíamos que una experiencia así deja cicatrices, que los recuerdos de su traición podrían aparecer en cualquier momento. Por eso comenzamos a hablar abiertamente sobre límites, confianza y cómo protegernos. Fue doloroso, pero necesario. Una tarde, mientras organizábamos papeles y fotos, encontré una carta que ella había dejado accidentalmente entre mis pertenencias. En ella, palabras llenas de arrogancia y desprecio, pero también confesiones que confirmaban todo lo que ya habíamos descubierto. La leí junto a mi hijo, y mientras lo hacía, comprendí que nuestra fortaleza no solo venía de enfrentarla, sino de comprender que su poder sobre nosotros había terminado para siempre. «Ahora podemos respirar», dijo mi hijo, con un alivio que se notaba en su voz. «Lo peor pasó». «Sí», dije, abrazándolo fuerte. «Pero recuerda esto siempre: la verdad y el amor son más fuertes que cualquier mentira». Con el paso de los días, el departamento dejó de ser un recordatorio de traición y se transformó en un símbolo de renacimiento. Mi hijo y yo reconstruimos nuestra relación, más fuerte y sincera que nunca. Cada conversación abierta, cada gesto de cariño, cada momento compartido nos acercaba más y borraba poco a poco las cicatrices dejadas por la mentira de su exnuera. Decidimos organizar una pequeña cena en el departamento, solo nosotros dos, para celebrar no solo nuestra supervivencia, sino la claridad que habíamos alcanzado. Mientras cocinábamos juntos, reíamos y recordábamos historias antiguas, me di cuenta de que todo aquel sufrimiento nos había unido de manera que nada podría romper. «Mamá», dijo mi hijo, mirándome con seriedad, «no sé qué habría hecho sin ti. Nunca lo olvidaré». «Yo tampoco», contesté, con lágrimas contenidas, pero de felicidad. «Y siempre estaré a tu lado, pase lo que pase». Esa noche, mientras la ciudad brillaba fuera de la ventana, entendí algo fundamental. Las personas pueden mentir, engañar y traicionar, pero el vínculo entre madre e hijo, cuando está construido con amor y sacrificio, es indestructible. El engaño había quedado atrás, la traición había sido enfrentada, y nosotros estábamos libres. Libres para vivir, para reconstruir, para amar sin miedo. El departamento ya no era un espacio marcado por la mentira. Era nuestro hogar, nuestro refugio, nuestra victoria. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré tranquila, con la certeza de que ninguna mentira volvería a separarnos.